Frente a la crisis que está viviendo el gobierno de la Cuarta Transformación, su partido Morena y la pérdida de popularidad y credibilidad de Andrés Manuel López Obrador, se están detectando las viejas y ya anacrónicas formas de las décadas pasadas que acostumbraba el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Ya hablar del Partido de la Revolución Democrática es hablar de esa izquierda descompuesta, deteriorada y que ha abanderado un movimiento que solamente responde realmente a los auténticos conservadores por encima de lo que sostiene López Obrador. Hoy han inventado un movimiento llamado BOA. Esto tendremos que hacer un análisis importante. Ustedes recuerdan el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, en el que se decía que una señal para ejecutar al candidato del PRI en aquel entonces era al sonido de una melodía, la boa. Y hoy, tan burdo, corriente y fácil frente a lo que le está sucediendo, esta es obra de López Obrador y es obra de sus muy precarios operadores políticos que direccionan y que lamentablemente van hacia un círculo de habitantes con un gran desconocimiento de todo el proceso de manejo político electoral en el país. Su ejército de seguidores, quienes con una venda en los ojos dan la vida y exponen cualquier situación en su fanatismo y en su esperanza, esta que les ha vendido este charlatán de la política que es López Obrador. Hoy se atreve a jugar con la inteligencia de los mexicanos, con la inteligencia de quienes él todavía cree y piensa que formamos un país que no tiene conciencia, pero que aparte de no tener conciencia, cree que va a continuar con la práctica de cómo llegó a la presidencia de la República. Los momentos que vive López Obrador son de gran crisis en su discurso, en su personalidad y en el enorme fracaso de un gobierno que solamente pensó en su división y en su deterioro de su concepto y contexto de la política, que divide y vencerás. Probablemente hace 30 años podía haber manipulado a una gran población de mexicanos que ellos también han contribuido a mantener una gran cantidad de pobres. Por cierto, había un cálculo de 30 millones y López Obrador ha tenido el éxito y el triunfo de incorporar 10 millones más de pobres y no le bastó más que año, 7 meses manejando este país. Pero dentro de todo lo que representa López Obrador y esas anacrónicas formas de hacer gobierno, pero no como un presidente de México, sino como un porro cadenero que sigue y continúa pensando que es el López Obrador que tomó las refinerías, que tomó las calles y que sigue haciendo su desorden como porro de tercera a México y a las instituciones. No ha entendido que es el presidente de México y que si hubiera tenido la capacidad intelectual, política, y hubiera tenido en su escasez de conocimiento y de propuesta para unificar al país, México sería otro y todos los mexicanos,
tomando en cuenta la división, el sectorismo, la separación que hace este personaje y que cuánto daño le ha hecho al país, porque para ellos y para López Obrador, los mexicanos son de una casta y los enemigos son de otra. Lo que no he entendido es que altos, chaparros, gordos, güeros o morenos, todos formamos esta gran nación, pero su reinado y su gobierno torcido, rodeado de saqueadores, de esos famosos mosqueteros de la vieja guardia del PRI, del PAN, pero que siguen respondiendo al poder económico y político en el país, porque aunque no lo quieran entender, López Obrador responde a los que han saqueado este país, a los que han tenido más hoy de 60 millones de pobres y que siguen y pretenden él, con todas sus arrebatadas y pareciera ingenuas o desconocedor de política, es el mañoso más grande de la peor cara de la política y la peor cara del mando y la dirección de un país. La perversidad de López Obrador va más allá de todo lo que hemos conocido a través de los últimos 100 años de ese partido dictatorial del PRI y de su socio Acción Nacional. Pero esto del gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación, de Morena y de lo que está haciendo en México, es la peor de las perversidades. Ya no debemos de aceptar sus necedades y sus inventos. No necesita haber un movimiento que él denomina la BOA y que lo saca a raíz de la crisis en la que vive hoy López Obrador y Morena, en la pérdida de aceptación por los mexicanos. No necesita decir que hay un movimiento contrario, BOA. Los mexicanos estamos contra y en contra de él y contra sus decisiones absurdas, desequilibradas. Créanme, mexicanos, esto ya no dura más. No puede caber la incoherencia en un país en el que hemos sido testigos de tantas y tantos abusos, pero la maquinaria de lo que hoy hemos denominado la Cosa Nostra, encabezada por el capo número 1, Andrés Manuel López Obrador, sus compinches socios y colaboradores en el nuevo saqueo de México, los empresarios, a esos que se les entregó los bienes de producción del país, y ahora estos nuevos que se han integrado a esta Cosa Nostra no podrán tener el dominio en el país. Prometió gobernar con los pobres, prometió gobernar con mexicanos probos y decentes, y hoy se ha convertido en el emperador maltrecho y llambón que vive en un palacio rodeado de ricos que seguramente se pitorrean, se burlan y hacen mofa de la triste figura, créame, de un pordiosero que tuvo la suerte de llegar a tener el mando de este gran país. Mexicanos, hay que quitarnos las vendas de los ojos, porque México se está derrumbando, porque México lo están saqueando, porque no es posible que un personaje de las condiciones de este desequilibrado vayan a afectar todavía más de lo que han hecho las 5 anteriores administraciones, pero resultó peor el remedio que la enfermedad.